esta semana hemos estudiado Deuteronomio en el, voy a poner aquí, Antiguo Testamento. En el resto del Antiguo Testamento. Y el versículo de memoria se encontraba en el versículo 15 del 10º capítulo de Deuteronomio. Y vamos a empezar leyéndolo. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, entre todos los pueblos, como en este día. Deuteronomio 10:15. Ok, entonces, ¿qué significa? O la palabra solamente, ¿qué indica? Porque el versículo dice solamente de tus padres. Solamente de tus padres. Yo creo que solamente se refiere a un hecho específico. Okay, voy a escribirlo aquí. Aquí. Solamente. ¿Qué significa solamente? Entonces, Como que son único. a ver. Ya, único. Específico. Lorena dice que único. ¿Qué más? ¿Qué es solamente? Una palabra más. Y continuamos. Exclusivamente. Exclusivamente. Muy bien. Quiero que pongan atención a todos estos sinónimos, porque ahora viene la pregunta. La siguiente pregunta va a ser, ¿qué significa que Dios, el que Dios se agradó solamente de los padres, de sus padres? Que posteriormente A ver, por eso empecé con esta palabra, porque esta palabra indica esto. Pero ¿cuál es la connotación? ¿Qué significa que Jehová se agradó para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día? Tétrico, ¿verdad? Me estoy riendo porque es como cuando les digo a ustedes piensen bien y digan lo contrario. A ver, desarrollen por favor. Vos gozás con nuestro sufrimiento. No. no él quiere que pensemos. Sí, por eso. Prima el cerebro. Fueron que fueron escogidos desde el principio. O sea, ¿acaso Dios no ama a todos los seres humanos? Sí, pero tenía un plan, un propósito especial para ese grupo. Que después no se cumplió, pero había un proyecto, había un objetivo, había un plan. Ok, vamos a hablar de Dios. Voy a escribir aquí Dios en rojo. Y voy a hablar de la actitud de Dios y la función en la vida de sus hijos. A ver si continuamos viendo esta singularidad. Habla esta palabra acerca de la actitud y de la función de Dios. ¿O qué dice acerca de la actitud y la función de Dios? Porque aquí se está hablando de los ancestros, de los progenitores, del pueblo escogido.
Abraham, Isaac y Jacob, que confiaron en Dios lo suficientemente como para rendirse a Él, permitiéndole, por consiguiente, que transformara sus vidas, que su carácter de amor se manifestara a través de ellos y así ser los progenitores de un pueblo para la venida del Mesías, que fue lo que mencionó Alejandra. Entonces, ¿la promesa para quién es? La promesa, porque la promesa existe. Es personal. Vamos a leer el versículo de memoria nuevamente. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Entonces, habiendo establecido esto, ¿qué pensamos ahora? Están todos. Están todos incluidos. Porque dice de tus padres y su descendencia. De ellos. A vosotros. Estamos todos. Todos los tiempos. ¿Okay? Entonces, ¿es solamente en qué consiste? ¿Qué me dice solamente? ¿Qué me indica? Una actitud para Sí. todos, pero personal. ¿Quién determina el solamente? Cada uno. ¿Verdad? Y también nos lanza un futuro. Ok. Este fue, digamos, la creación de Dios. El planeta Tierra se inicia aquí. Aquí estamos en eternidad. Y vamos a decir que este es el 2021. Aquí está. Aquí nació Cristo y murió antes y después de Cristo. O estoy poniendo en el año de nuestro Señor, pero pongo el sacrificio de Él, porque basado en lo que es la resurrección, la crucifixión, la resurrección, toda la pasión, ¿no? Por ahí ocurrió, más lo voy a poner en rojo, para hacer la gráfica mucho más relevante, mucho más, una gráfica más, una gráfica más meritoria aquí. Entonces, esta es la eternidad, esta es la creación de la tierra, la resurrección, todo eso. Y durante toda la eternidad, hasta que la segunda venida, entonces lo que está ocurriendo aquí es solamente se convierte en ¿qué? En un llamado. En un llamado. ¿Y qué versículo lo apoya? ¿Qué versículo lo apoya? ¿Qué versículo lo apoya? Tiene que ver con esto. Claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ajá. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel Ok, que cree, aquí estamos hablando. Solamente lo vamos a extrapolar con el todo aquel.
con el todo aquel. Juan 3:16. Juan 3:16. Entonces, vamos a resumir esta parte. Esta semana que empezamos con Deuteronomio, el título que era Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, el versículo de memoria que es categórico, que se encuentra en el Deuteronomio 10:15, empieza con la palabra solamente. Analizamos la palabra solamente y los sinónimos son específicos, únicos, exclusivamente, y nos pusimos a pensar que cuál era la condición de por qué hacía Dios, acaso excepción de personas, y entonces nos pusimos a pensar en que Dios, mirándolo bajo su actitud y su función, transforma nuestros caracteres, y por ello, como vivimos en libertad, esta cláusula que se encuentra en Juan 3:16 es la que, equiparada con esto, las dos se dan la mano. Y vemos cómo los progenitores del pueblo escogido decidieron por Dios, y es como entonces se conforma el pueblo escogido hasta nuestros días, y vamos a hacer memoria de cómo llegó el evangelio a nuestra familia, cómo me llegó el evangelio a mí, de qué manera me llegó. Pensemos un poquito, acordémonos de cómo nos llegó, y entonces vamos a pensar cómo me llegó a mí personalmente, cuando lo comprendí. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es entregar esto, y otra cosa es recibirlo. Y tenemos, bueno, España nos educó de que las cosas no se tiran, no se lanzan. Las cosas se entregan. Y con la mano derecha. No sé si ustedes lo escribieron así. Nunca con la izquierda. A veces, las pocas veces que yo he hecho algo con la izquierda, digo, esta es la de corazón. Y sonrío. Y entonces las personas como que se tranquilizan un poco. Pensemos, a ver, voluntarios. Porque acordémonos que en eternidad esto va a continuar. Pero esto va a continuar de esta manera, esta flecha negra, que esto es, acordémonos de que esto está en tiempo, en el planeta Tierra, tiempo, espacio y categoría. Esto está completamente, voy a escribir, límite. Estamos restringidos a esto. Cuando Cristo venga, esto en amor, esto es, bueno, ustedes saben, ustedes comprenden, esto desaparece. Esto va a desaparecer. El símbolo infinito. Ok. Bueno, pero esto es más o menos. El símbolo de infinito. Eternamente. Y no tendremos limitación de tiempo, espacio y lugar. Solamente una persona. ¿Quién? Voluntario. ¿Quién puede estar limitado por tiempo y espacio? ¿Por qué? Porque tomó la personalidad humana y nunca más decía que va a poder volver a lo que fue originalmente. Y va a ser
Al igual que sus marcas en los pies Claro, por eso. y en las manos, dice que va a irradiar rayos de luz. Por esto, lo escribí en amor, ¿no? Infinito en amor. Entonces, vamos a continuar con... Quiero que hablemos un poquito de Osías. Y le mandé los párrafos, espero que lo hayan leído. Y vamos a empezar a leer... El primer párrafo vamos a saltar donde dice 2 de Reyes 22:2. Hijo de un rey impío. ¿No? Osías sabemos quién era. Empezó a los 8 y continuó a los 31 años. Legisló. Sí. ¿Y qué dice 2 de Reyes 22:2? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ok, ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo ocurre eso? A ver, ¿cómo ocurre que no se fue ni a derecha ni a izquierda? ¿Cómo puede ser posible? Quiere decir que ya estaba en un ambiente totalmente tóxico, enfermo, pecaminoso, pero él puso su vista en Cristo y no en Dios, y hizo lo correcto. A partir, o sea, porque encuentran los libros de Deuteronomio, ¿no? Sí, pero quiero el enfoque. ¿Cómo se logra lo que Josías hizo? Con el enfoque. Sacó la respuesta. Me dieron un cuchillo. Enfocándose en Cristo. En Dios. Ok, y voy a escribir esta palabra así. Esto no son- Claro, pero yo creo que lo notable es que él tenía como herencia humana todo el pecado de su abuelo y de su padre. Sin embargo, Ok, estamos hablando de 2 generaciones de pecado. sí, sin embargo, Escuchen esto. Ajá. él decidió que eso tomarlo como ejemplo y decir, eso no quiero hacerlo. Ok. Herencia. Porque estamos acostumbrados, Decisión. Ajá, continúa. o sea, yo pienso que estamos acostumbrados que de padres drogadictos salen hijos drogadictos. De padres ladrones salen hijos ladrones. Ok, eso tiene que ver, científicamente hay una predisposición. Continúen. Sin embargo, Josías es una revelación, un ejemplo de que esa herencia pecaminosa se puede cambiar. Y por eso lo escribí de esta manera. Este enfoque es equivalente a este. Este enfoque es equivalente a este. No, bueno. Vamos por parte. Háblenme, despierten. Estamos vivos. ¿Cuál es la diferencia? A quien yo admiro. Quiero escuchar a Carolina, a Alfredo, a Alan, a Joyce, a Ligia. Ahí, bueno, desde la perspectiva humana se puede enfocar en muchas maneras, ¿no? O en cosas. Y cuando vemos el trasfondo de este joven rey, hay todo un historial de desastre y él se desarrolló, creció en medio de eso. Pero cuando llega el conocimiento, el ponerse en contacto con la palabra de Dios, cosa que se había perdido totalmente en su generación, entonces él ahora se enfoca en algo que no era parte de lo que convivía, sino que se enfocó en hacer la voluntad de Dios, y eso significa una reforma. Ok, escuchen, hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero preguntar algo. Vamos por parte. Termina, por favor, Alfredo. Entonces él
se da cuenta de que ahora hay una nueva revelación, cosa que él no estaba adaptado, acostumbrado, y él dice, esto es lo que el Señor era su deseo cuando formó nuestro pueblo, y nosotros nos fuimos por el otro lado. Entonces, él... ¿La revelación era nueva o la revelación? No era nueva, sino que es algo que ya se había dado al pueblo, pero que ellos se desenfocaron y no había quien pudiera, entonces... sí, exacto. Entonces, se había cortado, digamos, la Se continuidad. había interrumpido la continuidad. Ok, a ver. No, mi pregunta es, si su abuelo fue un mal referente, su padre también, y todo el entorno era pecaminoso, ¿por qué? O sea, ¿de dónde él sacó esa voluntad de ser diferente? Esa es la respuesta para esto. ¿Esto equivale a esto? ¿Quién lo educó? ¿Quién lo instruyó? Porque dice, instruye al niño en su camino. El padre no lo pudo haber instruido. Y la A los, respuesta espera, a los 8 años no sabes leer. O sea que tampoco... A los 8 años no se lee. Sí, sabéis leer a los 8 años. Bueno, A los 8 años estoy en tercer grado, yo guardo. No, Dicen en Costa Rica. pero a los 8 años Lo que no tenés un... la comprensión que hiciste. Claro, o sea, podés leer... Ok. Vamos a pensar un poquito. Vamos a remontarnos a por acá. En Éxodo. Normalmente... No hay tabletas, no hay redes sociales, por ende, no hay los medios de comunicación son, verbales, orales. Entonces, todo a lo que nosotros estamos expuestos es completamente diferente. Lo otro, los adultos están bien inmersos en la educación de los hijos para bien y para mal. Entendemos que tiene un trasfondo, pero escuchen, o sea, tal como está diciendo Ruth, ¿qué ocurrió? Alguien tiene que haber... Alguien lo hizo. Y lo hizo de tal manera que él pudo entonces decidir y pasar de aquí para acá. Entonces, esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Pero él consultó a la profetisa Hulda y después de eso ya todo cambió. Él hizo su tarea, hizo el pituto. Sí, hubo un antes y un después en la vida de él, porque tuvo que haber una reforma, se llama, porque se había cortado el deseo de Dios para su pueblo por ellos mismos que decidieron apartarse, ¿no? Y es interesante porque el Deuteronomio está, bueno, se repiten muchas frases a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, pero por lo mismo de que el deseo de Dios es que el ser humano no se desenfoque. Pero se repiten muchas historias, no porque Dios... Pero por eso estoy preguntando, ¿cuál es la clave del éxito para que esto no se dé? ¿Cuál es la clave del éxito? Porque él está diciendo, váyanse a la raíz. ¿Cuál es la clave del éxito? Aquí están volando sobre, pero quiero que le den al... Bueno, lo primero que hicieron es no estaban expuestos a la palabra, o sea, no leían los libros. No se leía. Mami. Un deseo natural de que cada quien hoy en día puede haber desenfocado, pero hay hermanos que leen, que estudian y cada quien tiene un llevamiento espiritual individual. Pero en aquellos días no había libros así. Se leía desde el púlpito. Claro, era un... Lorena, ¿ibas a decir algo? ¿Iba a opinar Lorena a la 1, Lorena a las 2? Chao, Lorena. Entonces, pero Víctor, perdón. Era Luis, adelante Luis. Oye, cuando una persona, o sea, estamos hablando de que él no tuvo ni el ejemplo ni de su padre ni de su abuelo, que usualmente pues es de donde tomamos nuestro conocimiento y decisiones, ¿no? Pero a veces de alguna manera nos conectamos con la fuente de vida, con Dios, que es Él quien te da el entendimiento. Cuando tú te conectas con Él te empieza a dar
el entendimiento más allá de lo que uno como humano puede entender. Entonces uno dice, ¿cómo lo hizo? Te conectas a la vid verdadera, te conectas a la fuente del conocimiento y del amor. Entonces Él te guía. Gracias por salvarnos. Esa es la respuesta. La cláusula es, pero Dios. Es lo que están hablando. Dios. Pero Dios, pase lo que pase, la herencia genéticamente está es determinante, es bien determinante. Y la ciencia lo ha comprobado. Los padres drogadictos conciben hijos defectuosos con una predisposición. La adicción, llámese X, ustedes llenen los espacios en blanco y les va a costar más, van a venir afectados. Sin embargo, aquí está. Josías consultó y él escuchó la historia de sus progenitores, para bien y para mal. Y llegó el momento y él dijo, socorro, me conecto. Y esto se conectó, se enchufa a Dios, a la fuente de todo lo que es amor verdadero y eterno. Ligia, por favor. Es que nosotros no debemos olvidar que Dios está en control de todo. Ok, cuidado. Voy a escribir esto en negro. Control. En el sentido que Él todo lo ve. Dice el versículo que Josías anduvo en el camino de quién. Siempre Dios ha tenido un remanente. En aquella perversidad que existía antes del diluvio, ahí está representado por ese remanente de Noé. En la pequeñita y malvada Sodoma, ahí estaba el siervo de Dios. Dios escogió a ese siervo, a Josías. Estaban tan cómodos todos con ese libro escondido. Estaba perdido, no escondido. Nadie quería. Ellos no querían. Y las generaciones estaban tan incómodos con lo que había que hacer en ese libro, lo que decía ese libro, que lo ocultaron de manera que por generaciones eso estuvo hasta que Dios dijo basta. Y ahí estaba su siervo, un niño de 8 años que ya después. Ok, vamos a hablar de esto, esta palabra. Control no es igual a soberano. Vamos a cielo de los cielos. Gracias por venir, Cuchillo, así puede funcionar. Acordémonos siempre, apenas esta palabra aparece en nuestro vocabulario, esto desaparece. Esto, todo, el amor desaparece. Dios es soberano, pero Él llama a todos sus hijos, los buenos, los malos, los bonitos y los feos. Bueno, nos llama en amor para estar en relación permanente con Él, para que entremos, apliquemos la cláusula, pero Dios. Y esto es lo que el enemigo procura, que nosotros nos enfoquemos en lo bueno. Escuchen bien lo que dije. Él procura que nos enfoquemos en lo bueno y no en el eterno, como se dice en francés. El eterno. Las versiones antiguas de la Biblia, o sea, ya las versiones modernas lo eliminaron el eterno. Pero de Josías, la hermana estaba preguntando, ¿cómo salió bueno en medio de tanta maldad? Porque en realidad hacían lo malo. Y lo malo era que quemaban a sus hijos. O sea, todo lo que nosotros hemos leído y conocemos, no eran como malos, eran unos criminales, eran desalmados y todo lo demás que registra la historia. Pero yo siento que hay entre el Espíritu Santo. Y es lo mismo, es la decisión que nosotros debemos tomar, no importa el entorno, el país donde estemos, lo que vivamos.
el corazón. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Y eso lo da, esa conexión con Dios. Pero ¿cómo llegamos a tener esta conexión con Dios? Entonces, pero el enfoque, volvemos a lo mismo, el enfoque de David se desvió de aquí a acá. Por eso somos nosotros, todos los días, todo el día. Tenemos que constantemente decidir, y nos sale mejor cuando decimos, Señor, sé que estás aquí, no te veo, quizás no te siento, pero tu palabra me ha dicho desde antes de que yo naciera. Aunque la palabra de Dios haya estado escondida para nuestra comprensión, Él ha estado allí. Él ha estado presente, Él me hizo, me creó cada célula, cada cosita, cada aspecto de mí. Él lo hizo. Entonces, Él está llamando. Ok, rápidamente vamos a pasar a... Quiero hablar acerca de lo que es la función, nuestra función, así como Dios tiene su actitud y su función, que con las nuestras, y vamos a acordarnos de la historia de los panes y los peces. Todos somos mayordomos, tiempo, tesoros y talentos. Todo le pertenece a Dios. Somos sencillamente simples mayordomos. Y en esa historia, ¿qué hace este niño? Nos acordamos siempre del niño y del milagro. Vamos para atrás. Hablemos del niño. ¿Qué con el niño? Él comparte todo, no se guarda para sí solo, para su almuerzo. ¿Por qué? Pienso porque tenía fe. Tenía fe, la fe de un niño. Ok, ¿alguien más? Primero hizo provisión. Caliente. Caliente. Hablemos de la provisión. A ver, Nani. A mí me gusta pensar en la mamá que se tomó Ahí la está. molestia en hacerle su lunch. La función de la mamá. Y creemos que es la función de la mamá. ¿Por qué? Porque por la sociedad, la cultura a la que él pertenecía. ¿Y por qué la mamá no habrá ido? Tendría hijos más chicos. ¿Qué más? Hijitos, ¿qué más? Yo pienso que detrás de cada historia que está escrito, se puede ver que Dios actúa, porque está la inspiración. Y hablábamos de Moisés hace tiempo, cómo es que la mamá fue inspirada en hacer un cesto, cosa que es ilógico, de poner a un niño sobre las aguas y se lo podía comer un cocodrilo, viera salvaje. Pero ¿a quién se le ocurre hacer algo así? Entonces viene un niño, porque de toda la multitud que había, ya habían estado por mucho tiempo en un que nadie tenía alimento reservado. Pero ese niño tiene eso, no es porque se le ocurrió a alguien, sino que tuvo que haber una inspiración detrás, de tal manera que en ese momento ese niño estuviera ahí con esos alimentos para que, como dijo Jesús, para que la honra del Padre se pueda mostrar de que Él va a hacer algo sobrenatural. Entonces yo pienso que la madre hizo su parte, pero Dios inspiró a esa mamá. Y el niño hizo su parte. Pero ven la maravilla de la conexión. Porque ese es un enchufe grande y por aquí viene otro chiquitito. Pero es lo mismo, todos estamos enchufados. Sí. Todos ¿No? por la influencia de... Entonces se habla de, bueno, aquí, me voy a poner aquí la ley de Dios. Cuando todo gira en torno del Señor, que nos conectamos, ¿no? Todos estamos relacionados. Pero es maravilloso cuando estamos relacionados conectados a la fuente. Aquí estamos de diferentes partes de Latinoamérica. Un mismo idioma por culpa de España, pero el espíritu. Entonces, el rol, quiero resaltar el... ¿Cómo? Por culpa de Nimrod. Sí, pues por culpa de Nimrod, sino de España. La corte es de España, pero bueno, la Torre Babel ustedes ya saben. Pero quiero hacer eco de esto. La importancia de estar conectados a la fuente nos permite funcionar en formas que no nos imaginamos. La otra situación con Naamán el leproso.
Una niña que fue arrancada de su familia, pero ella vivía en eternidad. Ella vivía acá. Digo, por acá. Perdón. Por eso fue antes de Cristo. Sin embargo, esta es la maravilla de esto. La eternidad la vivía en su corazón. Y muchas veces nos va a tocar a nosotros hacer lo mismo. Porque hay una verdad, todos estamos esperando la segunda venida, pero eso es, ese es lo físico. Pero la eternidad se encuentra aquí, para mí, aquí, en este lugar, ahora, donde estoy viviendo y donde estoy funcionando, y con mi mejor actitud de conectarme al eterno. Perdón, es que si esperamos vivir en eternidad, debemos aprender. Podemos pretender que cuando ya esté allá, cuando vaya allá, debemos vivir aquí en la tierra, a vivir este. Pero ¿cómo se aprende? Porque y aprendemos de esta manera. En vez de esto, de esta manera. Conectándonos, enfocados en la fuente de lo que es eterno. Esto. Ok, vamos a seguir con a pesar de la sociedad en que estemos, los párrafos que les envié son bien contundentes, ya veo que los han leído porque me han respondido bien todo esto. Ajá. Aquí va. El párrafo donde Dios, alguien que lo lea, por favor. Dios respondió, a ver, Dios respondió, Acá está. Ajá. Dios respondió al clamor de sus hijos leales. Mediante su portavoz escogido, reveló su resolución de castigar a la nación que se había apartado de él para servir a los dioses de los paganos. Estando aún con vida, algunos de los que averiguaban acerca del futuro, ordenaría milagrosamente los asuntos de las naciones dominantes en la tierra y daría ascendencia a los babilonios. Esa potencia caldea, formidable y terrible, iba a caer repentinamente sobre la tierra de Judá como azote enviado por Dios. Los príncipes de Judá y los más hermosos de entre el pueblo serían llevados cautivos a Babilonia. Las ciudades y los pueblos de Judea, así como los campos cultivados, serían asolados, nada quedaría indemne. Ok. Dios respondió el clamor de sus hijos leales. ¿Qué creen ustedes que es el clamor de sus hijos leales? ¿Obediencia? ¿Hijos leales? ¿Cuál era el clamor? ¿Cuál era el clamor de sus hijos leales? ¿Qué le clamaban los hijos leales de Dios a él? ¿Por qué clamaban? ¿Qué pedían? ¿Qué suplicaban? En el caso de la oración de Daniel, que está más adelante en la lección, era perdón, que les tuviera misericordia, aceptaba a Daniel en su oración que habían hecho mal, que no habían seguido el pacto, pero ahora pedían liberación. Ok, estaban pidiendo liberación. ¿Qué más pedían? La ira de Dios es implacable. ¿Cómo? La ira de Dios es implacable. Ok. Su corazón se enterneció y se humilló delante de Jehová, rasgó sus vestidos. ¿Qué más, Carito? Y lloró en presencia. También yo te he oído, dice Jehová, entonces el omnipotente se inclina a escuchar al individuo que tomó en serio su palabra revelada. Una de las cosas de la oración de Daniel, que es muy linda, me llamó la atención que él no dice porque el pueblo te ha fallado o no ha obedecido a tu palabra, sino que él se incluye como uno de los que no siguió el pacto. Él se incluye como pecador, él se incluye con todo su pueblo. Y a veces me hace muy lindo porque él no era idólatra.
Él no se olvidó de Dios nunca, aunque todo estaba en el cautiverio y cuando tenía que sufrir tantas consecuencias. Mas él, en la ración, él tiene tanta humildad ante Dios que se incluye como parte de los que infringieron el pacto. Muy bello. Ok, Y a veces nosotros pensamos, pues las otras iglesias, pero no nos incluimos como adventistas también. Guardamos el sábado, pero ¿y qué es demás de la ley? voy a decir algunos de nosotros. No todos hacemos eso. Algunos de nosotros. Creo que la narrativa es muy individual. Quiero hablar de esto, de la ira de Dios. ¿En qué consiste la Carito? Perdón. No. Ok. ¿Cuál es la ira de Dios? ¿En qué consiste? Es interesante ver esa parte porque cuando leemos también, dice que Dios, Juan Jeremías dice que Dios levantó a Babilonia, y lo trajo, solo que más adelante la hermana dice que él se le pasó la mano, ¿no? Al igual como otros pueblos en el antiguo que eran como una vara en la mano de Dios para poder corregir al pueblo que se faltó y para la idolatría. En este caso, Nabucodonosor ahora se toma el atributo y entonces cuando Dios llega a ese punto, él dice, no, llegó el momento de rescatar a mi pueblo y ya no usar a este instrumento que yo sé para bien. Y entonces, vemos toda la historia. Ok, quiero el centro. ¿En qué consiste la ira de Dios? Porque si yo la entiendo, En separarse, o sea, separar su protección, su gracia. ahí está. Ahí está. Este mismo articular, Dios en amor. Vengo. Separación no equivale, sorpresa, azote. Sí. No porque, por esto. Ahora, una de las cosas que España está clarito, y ustedes se la saben esta, en el pecado va la penitencia. Eso se la saben, ¿verdad? Eso la hemos escuchado toda la vida. O la clásica, le bajó la factura. Le pasó la cuenta. Son condicionales las bendiciones de Dios. Nosotros las hacemos. Las condiciones. No, porque eso sale para los buenos y los malos. A ver, Jimenita. Lo que pasa es que Dios tiene, como Él es perfecto, Él tiene sus límites bien delimitados. Entonces Él dice en la Biblia, dice, esto soy y esto no soy. Y cuando Él, como dice el hermano, la separación. Pero dice Dios, no soy esto. La fácil. ¿Qué limita la luz? Claro. Oscuridad. No. No, ¿qué La limita ausencia, luz? la ausencia de ¿Qué limita la luz? Porque la luz ilumina la oscuridad. Exacto, la oscuridad es la que está limitada. Entonces la fuente de lo eterno tiene un límite, pero no por sí mismo. No, Él te presenta a ti sus límites en una relación. Eso es lo que me refiero. Estos son mis límites, yo no voy, esto es mi carácter, este soy yo. Y en este caso, cuando Él se separa de la ira, ¿cierto? Tú has sobrepasado mis límites y lo que yo hago es separarme. Como en un matrimonio donde hay abuso, ¿cierto? Tú puedes, o en una relación, no más. En una relación cuando hay abuso o cuando ya la otra persona, amistad, puede ser cuando están pasando tus límites, tú no tienes por qué seguir ahí faltándote a ti mismo el respeto. Tú tienes que tener límites. Pero no crees que es algo intrínseco. ¿Cómo dices? No crees que la verdad es intrínseca. O sea que en ella misma, ella no tiene que arguir. La verdad no se, solita se defiende. Sí.
Entonces la persona, ¿dónde está decisión? ¿Dónde no tiene decisión? Conexión. Ya. Derecha, arriba. Allá. Gracias. Aquí. Ojalá sea una decisión mirando, enfocándose debidamente y no egoístamente y con miedo. Porque esto es lo que nosotros conocemos de toda la vida, por herencia generacional, biológica, de todo. Esto es lo que nosotros decimos. Pórtate bien y cuidado con esto y no vayas a hacer. Y fíjate, mira. Víctor, yo pienso que uno de los problemas graves de nosotros no está en Dios, sino que el problema es en nosotros, porque el problema más grave que lidiamos es Dios nos hizo libres y a veces nosotros no sabemos qué hacer con la libertad. Y a veces la libertad... No sabemos qué hacer con la libertad. O sea, en esa libertad quizás abusamos o no sabemos exactamente... Ok, pero si yo no sé qué hago, ¿qué me toca hacer si yo no sé algo? Pregunto, Bueno, desde esa busco, perspectiva, investigo. bueno, la palabra de Dios es una ayuda para que nosotros podamos... ¿Tengo excusa o no tengo excusa? No, el problema es como ella dice, ¿no? Nos casamos o no nos casamos. O sea, porque sonamos como nuestros hijos. ¿Por qué le hiciste? No sé. El problema es que la A libertad los causa un problema. 40 años, a los 50, no, de toda la vida. El problema es Dios nos hizo libres y eso ya nos es un problema porque... Eso nos es un problema. ¿La libertad es un problema? Es un privilegio, pero el ser humano con la degradación del pecado, por ejemplo, nosotros quiero casarme, yo decido con quién casarme, pero resulta que yo elegí mal. Y entonces después... ¿Cuántas veces dijiste Dios en esa? Te conté 2. Pero esas 2 tienen connotaciones hereditarias de 50. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuela, no sé qué, y el drama y por generación. A ver. Ya díganos que es la ira de Dios. No quiero que se acabe la lección. se le fue. Ok, ¿por dónde iba? No, que todo el problema de la trama de la Biblia... Estás hablando de esto. Sí, le enfoco. Tiene que ser esto. Sí, en la libertad que tenemos que enfocarnos, pero el problema es que nosotros nos hacemos el problema. Pablo dice en Romanos... ¿Pero por qué? Pero eso es lo que estoy diciendo y esto es lo que está ocurriendo. Cuando tenemos un problema, decimos, sí, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dijo España. Pero si yo me conecto a la fuente, entonces, de la misma manera, no me puede ir mal. Correcto. O sea, acordémonos José, mirando a la distancia, en el horizonte, desaparecer la tierra de su papá y de todo. En ese momento, él decidió, se enfocó y decidió serle fiel, pasara lo que pasara. Y la tuvo dura. Y igual Daniel decidió también. Y Daniel, venga, cambio de gobierno, business as usual. No pasa nada. Su compañero, Elige. Tan simple. Nosotros todos podemos leer el libro de y decidimos ver en Dios la maravillosa gracia del amor. Es lo que se nos presenta. Nosotros decidimos exactamente. Sí, el pacto está ahí. Dios dice, eso es lo que yo presto, eso es lo que tengo. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Y entonces, muchas veces nosotros decidimos mal porque no nos conviene. Igual, exhortar esta semana la cartilla, ¿dónde está su Biblia? ¿Qué tan empolvada está? ¿Qué tan guardada? ¿Qué tan? ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de este libro? Porque es a través de él que llegamos a conocer a ese maravilloso Dios. La semana pasada hablamos de el himno de Moisés del Cordero, que es un himno de la experiencia nuestra, de la experiencia, de la vivencia que hemos tenido. Este himno, por eso que todos lo vamos a cantar. Es un himno de victoria, es un himno de alabanza, es un himno de
Humillarnos ante Dios, de adoración completo. Entonces, Pero antes de cantar ese himno, tenemos que lidiar en cómo mantenernos conectados. entonces, la ira de Dios consiste en su alejamiento. Alguien está bien No hay despierto. ira. La ira de Dios sencillamente es cuando yo me alejo y recibo las consecuencias de la desconexión Pero es una decisión que tomamos. y basada en la decisión, y tengo muchas excusas. En realidad la ira es nuestra. Y las canciones, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y hay gente que hizo mucho dinero a base de nuestra miseria. Es interesante, Víctor, que la lección nos dice que los mismos problemas que tuvieron los que desembocaron puede ser los mismos problemas que tenemos hoy en día. Puede ser. Los protagonistas, Sofía, pero quiero no vamos a llevar pasaportes de paso. ¿Te acuerdas? No te olvides. Y Pablo escribió un texto que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, si a alguien se desconectó en el pasado y se desenfocó, pues también nosotros podemos hacerlo, pero tenemos que enfocarnos como también ellos se enfocaron, para no morir. De este lado, de este lado, de este lado. Claro. Así, claro, del enfoque divino, ¿no? Pero Mi- ¿qué y- pide Jehová de nosotros? Y También puedo corazón. como decía mi tía griega, moraleja, después cada cuento que echaba. Cada cuento era... Mi tía griega tenía unos cuentos buenísimos y cada vez que decía moraleja. Y Meni, te voy a decir algo. Quería decir un poquito con lo que acaba de leer de Pablo. Sí. Adolfo. Adolfo, disculpa. Adolfo. Yo cuando dije antes, yo quisiera saber, quisiera compartir mi opinión, mi entendimiento, ¿no? De lo que este libro significa. No, para mí este libro es un Recuento. un recuento de las vivencias y de las leyes que Moisés, porque dice Moisés, yo te doy estas leyes. Aquí, de este lado, de este lado. Perfectamente. De lo que sucedió en ese contexto sociocultural, lingüístico y todo lo que implica ese específico libro de la Biblia. Ahora, que yo tenga que empezar a mirar todas esas leyes y decir, oh my goodness, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Queda de este lado. Queda de ese lado. De este lado y de este lado. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, aquí hay muchos versículos, como decía la hermana Liz, que nos apuntan al amor de Dios. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Esto es conexión. Eso es el himno de Moisés y del Cordero, la vivencia, el himno de Moisés. Lo están viendo, el Deuteronomio se está apuntando hacia el Apocalipsis. ¡Ojo! Hacia el pasado nuestro, nuestra conexión con Él, lo que nosotros hemos vivido con Él. No te olvides, y creo que ese es el mensaje principal del libro. No que si hay que ponerse la camisa de no, todas las cosas que están bien específicas de esa cultura, de ese contexto, las necesidades de ese pueblo, para mantenerse en línea. La misión que iban a entrar a una venía el Mesías y Satanás estaba tratando de impedir el linaje, impedir esta herencia. Pero acordémonos, seres mortales, no importa. Dios es soberano. Dios es soberano, no controla. Lo único que controla a Dios es lo que Él puede controlar. En el momento en que controla mi decisión, ese no es Dios. Y cuando ustedes escuchen esa teología de que Dios te hace, Dios te pide que... Lo decimos incluso. Dios está al control de mi vida, dicen los hermanos de la iglesia. Es que esa es nuestra herencia, pero esa es nuestra herencia teológica. Claro.
oración. Y no nos damos cuenta nuestra narrativa, cómo revela lo que llevamos por dentro. La ¿No? comprensión. Que no pensamos, repetimos. ¿Por qué? ¿Y por qué no pensamos? Fácil. Porque el enemigo está haciendo lo mismo. Quiere que nuestro legado quede afectado como lo ha hecho desde el Edén. Como los padres, ellos dicen que para calmar la ira de Dios hay que hacer sacrificio humano. Y entonces Dios aplaca y ya estamos. Como los dioses griegos. Y entonces, vamos a ir cerrando lo que, ¿qué pide Dios de mí? Miqueas. Miqueas. ¿Y qué falta? 6, 1 al 8. Miqueas 6, 1 al 8. ¿Qué temas a Jehová temas? A ver. Que andes en todos sus caminos, que lo ames. Se quita del Nuevo Testamento. ¿Qué se hizo? ¿Cómo es que ya son? Ya se te ha declarado eso lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia. Misericordia. Humildad. Pero todo esto está cuando cuando nos conectamos con la fuente. Esto no va a ocurrir de este lado. Esto es este enfoque. El enfoque, acordémonos que todo esto que está aquí, el santuario, todo esto lo que significa es una maqueta, es una obra de teatro. ¿Por qué? Los esclavos no pensaban, no se les era permitido pensar. Pero ellos visualmente sabían que matar la mascota era doloroso. ¿Cuánto más ofender a su creador? Entonces, justicia, misericordia y humildad van a ocurrir con esto, cuando nos conectemos. Es más, eso es fruto del Espíritu. Que son, o sea que esto está empujando hacia el Nuevo Testamento. ¿En qué? ¿Dónde se encuentran los frutos del Espíritu? ¿Quién habló de los frutos del Espíritu? Gálatas. ¿Quién escribió Gálatas? Ok, ya saben, ¿verdad? Quiero terminar con Profetas y Reyes. En la reforma que siguió, el rey dedicó su atención a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hacía tanto tiempo que los habitantes del país seguían las costumbres de las naciones circundantes en lo referente a postrarse ante imágenes de madera y piedra que parecía casi imposible que el poder del hombre eliminara todo rastro de esos males. Pero Josías perseveró en su esfuerzo por purificar la tierra. Y quiero hablar lo voy a poner aquí. Esta cláusula se convierte en esto, pero y aquí lo voy a poner. Y ustedes lo van a entender, pero yo. Y esto se convierte en esto. Pero Josías, pero fíjense ustedes la seriedad de este asunto. Él decide, se conecta y pasan 31 años de reinado. Perseveró en su esfuerzo por purificar la tierra. Y ahí está. Como yo estoy limitado a tiempo, espacio, como estamos limitados a tiempo, espacio y categoría, entonces aquí estamos nosotros. La cláusula de pero Dios, yo
lo represento donde voy. Yo tengo una vivencia con Él. Yo tengo una comprensión. Donde quiera que yo esté, que esta sea mi meta. Oremos. Padre de amor, en este momento, en este lugar, en esta ocasión, te damos honra y gloria. Te agradecemos tu amor infinito, que día a día, a pesar de todo lo que llevamos por dentro y lo que nos rodea, decidimos conectarnos contigo, la fuente de todo lo que es eterno amor verdadero. Bendice a nuestras familias, que reflejemos tu carácter en nuestro círculo de influencia en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.